Muy buenas noches a todos. Una nueva noche de psicoanálisis Losange Época. La verdad, nos espera una noche muy interesante, digamos, estamos todos con mucho entusiasmo de poder escuchar a nuestra ponente del día de hoy, a Diana Castro Sotelo, en donde va a trabajar un tema, yo diría que tiene como dos ángulos. Por un lado, el ángulo de la psicosis y la transferencia en la psicosis, y por el otro lado, una actualización de la clínica de la psicosis. Y eso hace a la época. La época no solamente viene con, digamos, las desventajas, podríamos decir, del discurso neoliberal y, y las consecuencias de ese discurso y síntomas de autoagresión o heteroagresión, etc. Sino que también la época, y hoy Diana nos lo va a mostrar, permite actualizaciones en psicoanálisis. Y bueno, ella ha trabajado muchísimo en la actualización sobre la clínica de la psicosis. Entonces, le doy una gran bienvenida a Diana por hacer un aporte muy original a Psicoanálisis y Época, a este conversatorio que, bueno, vamos promediando ya casi un año lectivo, como decimos en Argentina. Los abrazo a todos muy afectuosamente y le voy a pedir a nuestra coordinadora, Olga Mater, que, bueno, haga la presentación formal de Diana, que pase los avisos parroquiales respecto del cambio de dirección y estas cuestiones. Adelante, Olga. Gracias, Amelia. Bueno, con el placer de contar con Diana en la noche de hoy y en este conversatorio, les comentamos, en primer lugar, que podamos tener cerrados los micrófonos, por lo menos para mientras esté haciendo la presentación Diana. Le comentamos que el conversatorio cambia de mail a partir del mes de noviembre, es psicoanálisis y época, todo junto, @gmail.com. Y llegamos a fines de octubre y Diana va a compartir con nosotros el conversatorio número 16. Nos resta el mes de noviembre y ya vamos apagando las luces del conversatorio. Tendremos un noviembre, pero de mucho brindis, y Diana nos va a cerrar esta etapa del conversatorio. Diana Lisette Castro Sotelo, psicóloga clínica de orientación psicoanalítica, magíster y especialista en psicología con profundización en clínica de orientación psicoanalítica de la Universidad San Buenaventura Cali. Psicóloga clínica en la Unidad de Servicios Psicológicos de la Universidad San Buenaventura Cali, docente, servicio y supervisión clínica a estudiantes de pregrado y posgrado en práctica clínica. Diana piensa que la clínica psicoanalítica en un camino en el que ha hallado diversos lugares, personas y pensamientos que pone en diálogo y permite interpelar aquello que se ha recorrido. Es allí donde considera se encuentra el corazón que la ha abrazado y que ella se ha dejado abrazar.
un andar y una pausa, un dejarse enseñar y permitirse preguntar. Diana Lisset Castro Sotelo, nuestra colega y colaboradora en Praxis Freudiana, cierra el mes de octubre con su presentación Transferencia y psicosis, presentación de un relato clínico en tiempos de pandemia. ¿Tienes la palabra? Olga, muchísimas gracias por la presentación. De antemano, quiero agradecer también por la oportunidad y la invitación que me ha hecho la profesora Amelia iniciando este año para poder estar aquí el día de hoy y compartir algo que he venido o que construí el año pasado. Quiero comentarles que este trabajo es producto de la práctica clínica que realicé en el marco de la maestría. Y en esta pues me llega la pandemia en donde me encuentro haciendo la práctica en el Hospital Psiquiátrico Público de aquí de la ciudad. Entonces, de allí surge, digamos, el resultado a nivel de pensamiento, análisis, supervisiones y escritura que les vengo a compartir el día de hoy. Antes de llegar al relato clínico, porque esa es la promesa que les he dado a todos ustedes, yo quiero compartirles algunas de las reflexiones y preguntas que me fui haciendo durante el camino. ¿Sí? Esto de la psicosis, esto de pensarme una transferencia posible en la psicosis en una época de pandemia, donde todos ya estábamos confinados, donde ese cambio tan abrupto no pasó desapercibido en ninguno de nosotros. Entonces, comienzo. Históricamente, los hospitales psiquiátricos son centros de reclusión de enfermos, de indigentes, de locos que reciben una atención. Algunos, como las instituciones manicomiales, se han convertido en los hogares de muchas personas segregadas allí, pero también los hospitales son epicentros de encuentros y desencuentros de discursos políticos por el atravesamiento de las políticas públicas, de discursos científicos y, por qué no decirlo, de discursos que escapan a la ciencia, pero también es un espacio donde el dolor y el sufrimiento llega en búsqueda de ser atemperado o simplemente albergado. En estos espacios institucionales se encuentran profesionales de la psiquiatría, medicina, enfermería, terapia ocupacional, fisioterapia y unos cuantos psicólogos, entre paréntesis contados. Este es el caso del Hospital Psiquiátrico de aquí de la ciudad, contexto en el que se desarrolló mi práctica clínica. El Hospital Psiquiátrico es una institución donde la psiquiatría posee un espacio privilegiado en la intervención clínica. En ese sentido, me pregunto, ¿qué lugar hay allí para un psicólogo clínico de orientación psicoanalítica en función de practicante en su formación? Aquí no se trata de impugnar a la psiquiatría, pero sí de pensar en los actos clínicos posibles de un psicólogo clínico en un escenario psiquiátrico y cómo posibilitar un diálogo entre la psiquiatría y la clínica de orientación psicoanalítica. Aquí se introduce la comprensión del lugar del poder en los escenarios hospitalarios, pues partir que la ley colombiana que rige la medicina ubica al médico como el principal responsable de los equipos de salud, y no ajeno a esto, sucede en la atención psiquiátrica, pues son los profesionales en psiquiatría los que lideran los que lideran en las urgencias, en las salas de hospitalización, en los programas de hospital día y demás actividades de recuperación. Es de este modo que las demás disciplinas quedan subordinadas. En el hospital, el clínico se ve abocado a la escucha de diferentes demandas, las institucionales, las de los profesionales y la de los enfermos. Pero entonces, ¿a qué demanda responder? Especialmente cuando ante una demanda quien responde puede ser el psiquiatra, el médico, el enfermero, el psicólogo. Lacan, en su intervención en la mesa redonda sobre psicoanálisis y medicina, realizada en el Colegio de Medicina el 16 de febrero de 1966, señala lo común entre el médico y el psicoanalista ante una demanda. Por un lado,
menciona que el campo donde se ejerce la función médica es el de la significación de la demanda. Dice Lacan, ¿dónde está el límite en que el médico deba actuar y a qué debe responder? A algo que se llama demanda. Es en el registro del modo de respuesta a la demanda del enfermo donde está la posibilidad de supervivencia de la posición propiamente médica. Más adelante, Lacan refiere que la posición que puede ocupar el psicoanalista es la única desde donde el médico puede mantener la originalidad de siempre de su posición, es decir, la de aquel que tiene que responder a una demanda de saber. Entonces, hay que responder a la demanda del enfermo, y en ese sentido, ¿cuál sería la posición del psicólogo clínico orientado psicoanalíticamente? Desde la orientación lacaniana sería la de inconsistir la lógica del todo y la excepción propia de la época actual. Así como los hospitales miden el pulso de la época, el psicoanálisis permanentemente se encuentra dirigido hacia el horizonte de la época, pues es en la actualidad de la cultura donde se constituyen las subjetividades, y algunas de estas llegan a un hospital donde la terapéutica y la consideración objetiva de las particularidades se encuentran a la luz de manuales diagnósticos, bien sea por la exigencia del sistema de salud o de la inconsistencia de la ciencia. Estas son tensiones emergentes en la práctica actual. La lectura del malestar en diferentes épocas ha posibilitado las producciones de saberes que den respuesta a las diferentes demandas. En el presente trabajo, no es desajustado referir la irrupción de lo inédito en nuestra época y cultura, pues el mismo se encuentra atravesado por la presencia de un virus que ha puesto de cara a la fragilidad de la existencia humana y que, en nuestra sociedad colombiana y en específico la vallecaucana, se ha impuesto la necesidad de la conservación de la vida, por lo que el gobierno toma decisiones que considera son las mejores para el cuidado vital, como respuesta a la presencia del COVID-19. Entre estas, el teletrabajo, la telemedicina, la teleconsulta y la telepsicología. Las instituciones hospitalarias, algunas de carácter privado y otras como entidades públicas, en el caso del hospital, dio continuidad a la atención de personas de forma presencial y a distancia a través de la teleconsulta. En lo presencial, específicamente en el área de urgencias y de hospitalización, llegaron casos donde algunas personas padecieron de los efectos del encuentro con la pandemia y todo lo que implicó a nivel social, laboral, familiar e individual, presentando algún desencadenamiento a nivel psíquico, brotes psicóticos, y aquí me permito introducir un interrogante alrededor de la atención a pacientes psicóticos durante la pandemia. ¿Qué se puede decir de su subjetividad? Estas atenciones se han convertido en nuevos modos de hacer a nivel de la práctica y de la investigación, pues este virus marca lo imposible. Como diría Lacan, es un real que ha convocado a la elaboración de nuevos relatos, nuevas formas de dar continuidad a algunas prácticas realizadas por seres hablantes que responden a un otro institucional pretendidamente consistente, que se ha conmovido y ha dado respuestas creando una especie de desarreglos que sirvan de sostén en el orden de una búsqueda de sentido frente a la incertidumbre existencial. Se enseña sobre la transferencia en la neurosis. Nuevamente la pregunta, ¿y la psicosis? Este recorrido nos muestra aquello que se presenta de transferencia en la psicosis. No quiere decir que no se dé, porque en la psicosis se trata de otras modalidades de transferencias que son posibles en la relación terapéutica, pues no se trata de la transferencia como reedición, sino de una transferencia de valor, del goce encarnado al significante. Estas últimas son palabras de la profesora Amelia. De estos diversos modos de transferencia aparecen dirigidos hacia humanos y hacia objetos, como esto lo menciona Álvarez, que se desarrolla sobre todo en aquellas relaciones en las que resulta evidente la simetría respecto al saber y el poder de los participantes. En la psicosis no se da precisamente aquello que se presenta en la transferencia de la neurosis, pues en la locura la transferencia no es precisamente un lecho de amor ni un anhelo de saber. Al contrario, ahí el amor y el deseo flaquean mientras que el saber se inflama hasta la ceguera de la verdad absoluta. Esto lo menciona Álvarez. Entonces, el psicótico de entrada no atribuye un saber al clínico porque él o ella es portador de un saber, como en el caso de la paranoia, porque lo que sabe es que ha sido tomado por un otro malvado como objeto de goce.
Bueno, aquí José María Álvarez, que esto fue para mí muy revelador en el ejercicio de escritura y de investigación que yo me encontraba haciendo. Él precisa que sí hay modalidades de transferencia en la psicosis que toma distancia de lo neurótico. Para hablar de estas transferencias psicóticas es relevante pensar en dos momentos. Uno, en las variedades de las transferencias de los pacientes al terapeuta, que incluyen la indiferencia esquizofrénica, la desconfianza paranoide y la dependencia exigente melancólica. Aunque estas características son divergentes, estas poseen un punto de convergencia. Están determinadas por la inmensa soledad del paciente y la necesidad de encontrar un interlocutor. Y la segunda modalidad son las posiciones que el terapeuta asume de acuerdo a las diferencias en las transferencias y las coordenadas que brinda la psicopatología de la psicosis mediado por la función de secretario. Lacan en 1971 menciona que un psicoanálisis es posible por la relación de un sujeto con otro sujeto, propiciando una relación dialéctica en la experiencia y la presencia del analista. Así esta sea como en nuestra época a través de una llamada telefónica. Introduce y aporta una dimensión de diálogo. Pero es importante precisar que para que sea posible una transferencia en la psicosis, Lacan plantea en primera instancia pensar del lado del sujeto psicótico su relación con el lenguaje y del lado del analista su posición. En el seminario 3, Lacan plantea la posición del analista es hacer de secretario del alienado, pero no desde un lugar pasivo, sino que su actividad procede en escribir, de ser testigo del relato al pie de la letra. Esto es posible siempre y cuando solamente se escucha el sujeto. Se tome en serio su palabra y rastree la relación del sujeto con el lenguaje. La función de secretario es uno de los modos de dirigirse en el cual se desarrolla la transferencia, tomando la dirección de dirigirse al analista en tanto guardián de secreto que viene a ocupar el lugar de significante cualquiera en la transferencia. Estas son palabras de la profesora Amelia. El objetivo institucional de estas llamadas era realizar un seguimiento poshospitalario, el que anteriormente era efectuado por el personal de enfermería, por lo que el acento estaba puesto en la identificación de signos de alarma sobre la reincidencia de la enfermedad, así como saber si el paciente estaba siguiendo el tratamiento farmacológico. Asimismo, para efectuar estas llamadas, el hospital nos había brindado una encuesta protocolar que teníamos que realizar. Sin embargo, consistió en asumir el lugar de secretario, tal como lo enseñó Lacan en el seminario 3, un secretario que se autoriza a hacer y a hacer interlocución, tomando al pie de la letra el relato de sesión tras sesión de la paciente, no ampliando sentidos ni interpretando su decir. ¿Me extendí mucho en tiempo? Apenas. Gracias. Muy, muy interesante, Diana, de verdad que felicitaciones, tenía muchas ganas de estar en este espacio, mm, porque siempre he tenido como eh, la intuición, llamémoslo así, de ese recorrido que tú has hecho justamente en la clínica y creo que es un muy bonito recorrido el que presentas, muy sincero, acompañado justamente de esa pregunta por el hacer que es tan importante y qué bonito que nos hayas compartido justamente tu escritura, tu recorrido y bueno, vamos a dialogar justamente de eso. Muchas gracias. Y Claudia, gracias por las palabras. Muchas gracias, Diana, por compartir el material y tus reflexiones. Me quedé pensando y te lo pregunto. Hablabas del instante de ver, del tiempo de comprender, y me preguntaba, bueno, ¿cómo pensabas el tiempo de concluir? El tiempo de concluir me lo pensé a partir del decir de ella en cuanto a esos
digamos, a esos, por esas travesías por las que ella ha caminado y ha llegado ya a un punto en el que ella ha comprendido cosas. Para mí, un dato clínico muy importante fue, por ejemplo, cuando ella dice, sí, es que yo cuando me enojo mucho, siempre termino en el hospital. Entonces, no me puedo enojar tanto. O si se enoja tanto, pues digamos que ha de relativizar o de establecer un límite. Y es muy interesante cómo ella, por eso les mencionaba que este es un caso de una, digamos, de una persona con psicosis estabilizada. Y debo de decirles también a ustedes que una de las preocupaciones mías era que en la escucha que yo venía realizando era no desestabilizarla. Es decir, la responsabilidad que yo tenía allí era muy grande porque yo estaba escuchando a una mujer estabilizada. ¿Sí? Entonces, en esto, estar advertida de cómo Eris también me permitió hacerme un lugar allí en la escucha. Es decir, yo iba ahí con ella. Yo no llego como la sujeto llena de saber, sino que más bien le digo, hablemos de lo que usted quiera hablar. Desde allí, Olga, me lo entendí. Es decir, desde la escucha del relato de ella. No de lo que yo entendí, sino del relato de ella. Ajustada siempre al pie de la letra. Gracias. Yo creo que me quedaba pensando que en el tiempo de comprender, ella pregunta por el límite respecto a los otros. Uh-huh. Y de alguna manera también en esto de la remodelación de la casa y de querer armar un consultorio, etcétera, etcétera, bueno, también está viendo sus posibilidades y sus limitaciones. Y en el tiempo de concluir, yo creo que, digamos, ella se instala respecto de un límite. Y que más allá de comprender, digamos, nociológicamente la cuestión de un límite, ella puede instalarse, ¿no? Instalarse en esta cuestión de calcular, ¿no? De hacer un cálculo y decir, bueno, yo puedo discutir, pero hasta acá, porque si no me cuesta una internación. O sea, comienza a poder responder por la consecuencia de sus actos. Que me parece creo que ahí está el tiempo de concluir, que ella puede hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Como que en el tiempo comprender lo está elaborando, y en el tiempo de concluir, bueno, toma posición. Y me parece un trabajo de Edith, bueno, muy bueno, obviamente, porque la ha sabido acompañar. Ella se ha dejado acompañar y tú la has sabido acompañar. Las dos cosas a la vez. No la has interpretado, no te has metido ni con el tono, ni digamos, ¿no? Como que bueno, te has corrido totalmente de la cuestión interpretativa. Obviamente has soportado la angustia, claro. Colette Soler siempre señala de que no es nada fácil prestar la presencia a un psicótico. Y lo que esto demuestra es que la presencia no necesariamente tiene que ser física, sino que la presencia de un analista es la escucha. Y bueno, tú te has orientado por los principios de la ética psicoanalítica. Realmente me parece algo del orden de un excelente trabajo
que le ha permitido a Eri poder concluir respecto de un empuje al goce que la llevaba a llevarse todo por delante, o a la internación. Quienes quieran participar pueden levantar la manito ahí en reacciones, ¿sí? Para poder conversar, preguntarle a Diana o hacer un comentario. Y mientras te pregunto, Diana, ¿qué lugar del hospital como otro? ¿No? Porque primero, si bien ella desconfía quién eras vos, por otro lado el hospital se preocupa por ella, ¿no? Me parece muy interesante que debe haber, supongo, ¿no? Entre el laburo tuyo con ella y su estructura, él era un otro que la alojaba y se preocupaba por ella, ¿no? ¿Qué opinas? Allí allí pienso que logré contemplar la importancia de la terceridad institucional, en este caso, se esté preocupando por nosotros. Entonces, allí, digamos, en esa conversación que tuvimos, el hospital siempre estuvo presente. Y me pareció muy importante la presencia allí del hospital, porque de lo contrario, si me presento como una psicóloga que salió de la nada, no, me vuelvo amenazante para ella. Inmediatamente me vuelvo amenazante para ella y encarno ya ese lugar de ese otro amenazante que, pues, que es característico en la paranoia. Y yo intenté ser muy cuidadosa de no ocupar ese lugar, ¿sí? De no ocupar ese lugar. Allí, Olga, en esa fineza, digamos, después pensando en el caso, yo contemplé el lugar del tercero, allí ese otro institucional, como muy importante. En este caso, sí, en este caso. Tal vez en otros no sea tan necesario, pero en este caso sí lo fue. Y me parece que también juega ahí en la transferencia, ¿no? Esa multiplicidad, me parece que posibilita. Y además que más adelante me entero, de acuerdo a lo que ella me dice, que a ella le interesa de que todo quede allá apuntado. Es decir, que de lo que ella está hablando quede registrado. ¿Sí? Si yo hubiese sido un objeto amenazante, lo persecutorio, pues ser objeto de estudio, que es tomado como objeto, ¿no? Pues yo sospecharía que desencadena. Hay un brote allí. Entonces, en cada uno de estos momentos, yo iba acompañada por mi angustia. A mí la angustia me acompañó mucho en la escucha de este caso. Mucho. Digamos, es que hablar por teléfono, con un paciente estabilizado, psicótico, a mí era la primera vez que yo lo hacía. Es decir, yo he escuchado pacientes psicóticos allá en el hospital, los agudos, los que recién se han brotado, pero ya esto es otro momento distinto. Digamos, el valor allí de la presencia de la angustia también fue muy importante para mí. Sí. Diana, pero Sí, profesora. tú lo que dijiste de entrada es que, bueno, que estaba externada, que por eso haces el seguimiento, pero me pareció que en el tiempo de ver, no sé si estaba tan estabilizada. Sí, yo creo que le colabora a la estabilización, que llega a una estabilización en el tiempo de comprender. Creo que la terceridad del hospital y que tu intervención, sabiendo dejar al hospital en la terceridad, es lo que permite una estabilización de ella. Sí, señora. Me parece. No lo había pensado así. Pero sí, porque todo lo que ella me muestra al inicio, ¿no? Todo tan marcado. Sí.
digamos, el hospital la externa, pero yo no sé si está estabilizada. Ujú. Sí, está bien, pero es un dato al principio entonces. Ujú. Sí. Sí, me entero de este después de un mes de estarla escuchando ya. ¿Y por qué vos lo pones al final de tu relato? Siempre, no sé, siempre lo he dejado al final y antes, y todo el día hoy me dije a mí misma, que no lo vaya a dejar para el final. No sé, Marcelo, lo dije al final. Siempre se queda para el final. Intenté dejarlo, mencionarlo al inicio y Porque la verdad es que si es un dato del principio es obvio. Yo también tengo la duda de que si, quién me está llamando, digamos, quién es. Este, no es muy paranoico, me parece que es muy normal. Cuando te tocan el timbre, vos decís quién es. ajá, sí, sí. Pero vos lo ponés al final de tu relato. Entonces yo me quedo pensando, ¿por qué lo pone al final y corta? Bueno, voy a pensarlo, Marcelo. Pero sí, sí me lo pensé todo el día. No me lo vaya, no, Diana, no lo vaya a dar para el final. Y siempre se me queda en el para el final. Posiblemente ella, posiblemente ella no lo menciona contigo para no perderte. Es decir, ella, hay un momento que toma la decisión, en la segunda entrevista, ella deja que tú la llamas y hablan y demás. Entonces no dice nada, mandó a la hermana, pero ella no dice nada. Ahora, como dice Marcelo, es una muestra de la ubicuidad de la paciente. Si la paciente tendrá su punto forclusivo, y bueno, y sus ideas paranoides, pero también tiene su ubicación en la realidad y bueno, está muy bien que quiera averiguar. Sí. Y también si a mí me llama alguien diciéndole, llamo de tal lugar, yo no le digo nada. Más de algo de intimidad y demás, en fin. Ahora, qué importante, qué transferencia digamos, al saber que ella logra desarrollar, que se puede pensar objeto de estudio, ¿no? Y entonces te da el consentimiento informado. Pero eso es producto de la transferencia, Diana. Eso es, sí. Sí, es producto de tu posición. No, yo realmente te felicito porque, bueno, como dice Marcelo, no es nada fácil afrontar telefónicamente un caso así, en fin. Y también te felicito porque no te has puesto a pelear con la institución. Has cumplido, porque las instituciones tienen, a ver, las instituciones tienen una regulación que viene de los ministerios de salud pública, etcétera, etcétera.
y eso es, digamos, hay cuestiones que son obligatorias para las instituciones. No sé cómo, pero me imagino que la organización debe ser igual en Colombia que en Argentina, o sea, está el hospital, pero está la Secretaría de Salud Mental, está el Ministerio de Salud Pública, etcétera, etcétera, que bueno, que dan una serie de indicaciones. Y me parece excelente que no te hayas peleado con la institución, sino que, como dijiste, bueno, voy me ubiqué algo así como dijiste, trascender el protocolo, y encontraste tu manera al protocolo. Me parece muy bien. Yo quería decir algo, ¿puedo? Porque es muy difícil aceptar un paciente psicótico donde solo se hace una llamada telefónica, ni siquiera es videollamada. ¿No? Diana, ¿vos cómo te sentiste para hacer esto? Em, al inicio, cuando no sabían qué hacer con nosotros y nos dicen, ustedes van a hacer esto. A través de llamada, solamente nos enviaron una SIM card, les enviamos una SIM card y se la recargamos el día que van a hacer la práctica, las llamadas. Yo sentí una preocupación, Marcelo. ¿Sí? Porque yo dije, ¿cómo voy a hacer aquí? ¿Cómo todo esto que he venido estudiando, escuchando, trabajando, ¿sí? ¿Cómo voy a hacerlo? O sea, si a mí el psicoanálisis me ha enseñado algo y esto, ¿cómo atiendo a un paciente psicótico por llamada telefónica? Para mí era inconcebible al inicio, me preocupé demasiado, yo me enojé un poco también. Pero no me podía quedar con ese enojo o no me podía quedar solamente con eso porque dije, esto también tengo que sacarlo adelante, ¿sí? En un primer momento, pues digamos que con toda la angustia también propia por la que atravesé, mía de todo esto de la pandemia y todo, como también continuar mis estudios, bueno, eso fueron varias cosas. Yo dije, pues voy a empezar, pues es que si no empiezo a hacerlo, también cómo sé qué va apareciendo. Comienzo, Marcelo. Cuando comienzo, Eris aparece en el segundo semestre del año. Sí, ya casi que finalizando mi práctica. Y llega a mitad de año y yo hice el ejercicio, llamé, intenté con varios pacientes, como les digo, con algunos se pudo, con otros no se pudo. Hubo uno que estaba totalmente desencadenado y hablé con él habla conmigo. Sí, o sea, no dormía, no comía, estaba alucinando. Digamos que llega a mitad de año y yo estoy un poco, aparte de desanimada, desanimada porque las cosas como que no se daban, como que solamente estaba haciendo allí lo que el hospital pedía. Yo sí, con el segundo semestre, sí, cuando me encuentro con Edis y hablo con la hermana, mucha disposición, ya, y luego comienzo con Eris y bueno, y todo lo que les relato. Allí, ya cuando Eris me dice, está bien, vuélvame a llamar, y yo veía que semana tras semana continuábamos y avanzábamos en tiempo, yo dije, bueno, esto está serio, ¿sí? Así como cuando va avanzando en tiempo la atención, yo empecé allí, transferencia, y ahí mi interés, transferencia, aquí está pasando algo, aquí está pasando.
ni pregunta, comienzan a tomar un poco de cuerpo, ¿no? Bueno, posible la transferencia, porque es más, no me había pensado en la transferencia cuando estuve en el hospital allá en la sala de agudos, no me la había pensado, yo me estaba pensando otras cosas allá, ¿sí? Con los recién hospitalizados, con los que están todavía delirantes, alucinados, agresivos. Y allí comienzo, Marcelo, comenzar a trabajar semana tras semana, supervisión, ¿sí? Supervisaba semana tras semana. Luego mi supervisora estaba en embarazo y ella tiene su bebé. Y ella me dice, Diana, voy a estar tanto tiempo de licencia, pero apenas esto me escribe, me quedo sola. Y yo dije, tengo que continuar, ¿sí? Ya hubo un trabajo previo, ya hay algo, ¿sí? Yo iba leyendo, yo iba escuchándola, iba escribiendo. En las reuniones clínicas con mis compañeros iba hablando, me iba pensando cosas, pero a mí algo que me orientó mucho fue haber asumido ese lugar de secretario y saber de que la interpretación de su decir no podía aparecer. ¿Sí? Ahí sí, tomar nota al pie de la letra de ella, ¿sí? Entonces, cuando ella, por ejemplo, me hace esta pregunta así, Diana, la familia de uno, ¿hasta dónde? Sí, y yo, uy, hice una pregunta. Bueno, volvamos, ¿sí? Entonces, sí, algo que no le dirigiera nada, ni para un lado, como esa concepción de la familia de infantil, de pequeña, que le molestaba mucho, pero tampoco le decía qué hacer, ¿sí? Hago la intervención, el hecho es que continúo. Y así fue, Marcelo. Yo pienso que mi deseo estuvo allí siempre muy presente y fue lo que me dio la fortaleza también para continuar, porque sí, tuve mucha angustia. Escuchar a un psicótico, no, pues, varios de ustedes pienso que han hecho también ese trabajo y el asunto es que a mí me ha interesado la psicosis y me ha interesado desde mi pregrado, no sé cómo le llaman allá en Argentina, a los primeros 5 años de formación, la licenciatura, pregrado también. Claro, claro. Bueno. Digamos que mi interés por la psicosis ha estado desde allí. Cuando yo salgo a hacer mi práctica en el pregrado, yo llego al hospital psiquiátrico. ¿Sí? Estoy en la maestría y decidí volver al psiquiátrico. Yo dije, aquí hay un trabajo que debo de continuar. ¿Sí? Y bueno, todo esto estuvo acompañado de un psicoanalista aquí en Cali, me invita a reuniones, a un seminario de psicosis con residentes en psiquiatría. Entonces yo me encontraba a los residentes de psiquiatría en el psiquiátrico. Yo era la única allí. Yo era una invitada y ellos aceptaron que yo estuviera allí un tiempo. em, digamos todo eso, ¿sí? Sí. Intenté tampoco estar sola. Estar sola. Irlo hablando, irlo trabajando. Y sí con encierro, con la llamada telefónica, ¿sí? Diana, No quiero que suene heroico, sino más del valor del lado del deseo mío también. ¿Sí? Diana, Florencia ha escrito. Florencia, ¿querés tomar la palabra y se lo decís? ¿O querés que lo leamos? Buenas noches a todos. Bueno, un poco lo que había puesto en el chat es agradecerte la presentación del trabajo. Particularmente me sentí muy identificada con vos en estas dudas iniciales antes de empezar a llamar telefónicamente al paciente. Estas preguntas que a veces se generan, ¿no? Más allá de la demanda inicial de la institución, poder poner la impronta, la escucha analítica de uno, esperar a que surja algo de lo singular del sujeto, y estos temores de la inversión de la demanda, ¿no? Que todo lo que puede llegar a surgir a partir de este llamado. Sí. Y me pareció súper interesante
esta delicadeza tuya, ¿no? De pedirle el consentimiento, de decirle, bueno, vamos viendo, ¿no? Esta desconfianza inicial, que pasa mucho, ¿no? Y sin embargo uno apuesta ahí y bueno, gracias a eso se pudo desplegar todo este tiempo de tratamiento. Muy bueno el trabajo, felicitarte. Muchas gracias. Gracias, Florencia, por tus palabras. Te han dejado, bueno, acá dice María del Carmen Oviedo, gracias Diana por compartir tu valioso trabajo, es muy claro tu deseo de analista puesto de manifiesto en este caso. Claudia tuvo que retirarse y te dice muchas gracias Diana por tu generosidad con el caso. Fabiana Bustos, muy interesante Diana, felicitaciones y muchas gracias por compartir este trabajo. Gracias a ustedes por sus palabras. En la transmisión de este trabajo, siempre me ubiqué como aprendiz. ¿Sí? No sé si de pronto lo escucharon o lo supe transmitir, pero mi posición allí de aprendiz siempre estuvo, siempre ha estado. Entonces, por eso también en la presentación un poco allí hablo de caminos y con lo que me voy encontrando también. David también te está escribiendo, te pone, qué buen trabajo Diana. Bueno. Yo propongo abrir los micrófonos para que se escuche un aplauso. Sí, sí. Mientras festejamos con Diana la generosidad de compartirnos el trabajo, el mes que viene es el último mes de conversatorio, tenemos 2 encuentros. El 11 de noviembre, Perla Selmanovich, el trabajo es El psicoanálisis en la época y sus invenciones, la clínica socioeducativa más allá del dispositivo analítico. Y cierre del conversatorio, nuestra querida Amelia Imbriano, quien ha invitado a lo largo del año y cierra el conversatorio el 25 de noviembre, a modo de conclusión, ¿qué implica el losange entre psicoanálisis y época? El mes de noviembre les recordamos que es el mail psicoanalisisyépoca@gmail.com. Diana, renovamos el aplauso por tu generosidad. Estaremos subiendo el video en estos días en YouTube, ¿sí? De Praxis Freudiana. Muchas gracias a todos por estar aquí y escucharme. Me tomo la Gracias, voz. Diana. Buena noche, querida Diana, espectacular como siempre, te admiro mucho, bendiciones. Gracias, Danner. Qué bueno que estés aquí. Te siguen escribiendo, ¿eh? Te leo. Bueno, Danner te había escrito también. Felicitaciones, querida Diana. Acá te escribió también Selma. Gracias a todos por estar aquí, dice Diana. Ahí Hugo te dice, qué bonito trabajo. Bueno. Muy buen trabajo, te está escribiendo Enrique. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Hugo. Y gracias a todos. Vale. Por sus palabras. Que tengan una bonita noche. Que descansen. Rosana Midriondo también te manda cariño y te agradece. Gracias, Rosana. Síguenlos. Vale. Nos estamos viendo entonces. Hasta luego, bye. Feliz noche. Gracias, Diana. A ti, Olga. Muchas gracias, Olga. De nada.